Estamos considerando los atributos de Dios y después de haber considerado varios de estos atributos que tienen que ver con su naturaleza en sentido general, que tienen que ver con su mente, nos adentramos a ver en la última ocasión el atributo divino de la soberanía de Dios, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero para comenzar, quisiera leerles algunas citas de diferentes autores acerca del tema de la soberanía de Dios. Dice Juan Carlos Rael, de todas las doctrinas de la Biblia, ninguna es tan ofensiva a la naturaleza humana como la doctrina de la soberanía de Dios. Dice Juan Carlos Rael, esa es la doctrina más ofensiva. Es como si hirieran al hombre en su orgullo. Dice George Swinnock, el puritano, Dios no hace muchas cosas que puede hacer, pero sí hace todas las cosas que quiere. Hay muchas cosas que Él no hace, porque no quiere. Pero todas las que Él hace, las que Él quiere, Él las hace. A.W. Tozer decía, el plan de Dios continuará conforme a su programa. Como Él lo planificó, así ocurrirá. Nosotros hacemos planes, un horario, pero todo se desencaja por algún aspecto que escapa a nuestro control. A Dios nada se le escapa de su control. Todo será como Él lo ha planificado. Dice Pink, leemos las Escrituras en vano si dejamos de descubrir que las acciones de los hombres, tanto malos como buenos, están gobernadas por el Señor Dios. Dice, no estamos leyendo la Biblia. Si no vemos eso, no estamos leyendo la Biblia bien. Dice Martín Lutero, en una frase bien breve, pero que refleja lo que es la soberanía de Dios, dejad a Dios ser Dios. Dejad a Dios ser Dios. Los dioses que tienen las personas por ahí son ídolos, no son nada de lo que hay que cargar, de lo que no hablan, de lo que no oyen. Pero nuestro Dios es Dios vivo y verdadero, y todo lo que Él quiera ha hecho y hará. Otro autor, George Barlow, dice, el método del diablo para deshacerse del bien es el método de Dios para promoverlo. Lo que el diablo hace para tratar de eliminar el bien, Dios usa eso para llevar a cabo sus planes. Y una oración puritana decía lo siguiente, después de una oración bastante larga, al final decía él, esperaré en tu voluntad, oraré que ésta sea hecha, y por tu gracia seré completamente obediente. Dice, yo voy a esperar en ti, porque al final de cuentas es la voluntad de Dios la que se va a cumplir. Sin embargo, él sabía que su actitud debía ser moldeada por el mismo Dios. Dice, yo esperaré en tu voluntad. Oraré que ésta sea hecha, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en los cielos. Pero él dice, y por tu gracia yo seré completamente obediente. No es orar simplemente despegado de esa realidad, sino incluido dentro del hecho de que en esa oración yo estoy orando por mí mismo, de que yo la cumpla completamente. Si yo oro, sea hecha tu voluntad, es porque yo me estoy comprometiendo a que esa voluntad se cumpla en mi vida. La vez anterior dábamos un bosquejo breve de 4 puntos donde veíamos el concepto de la soberanía de Dios, donde vimos parte de la evidencia bíblica de la soberanía de Dios en las Escrituras, y decíamos que también debíamos tratar el tema de una paradoja que esto presenta y aplicaciones prácticas. El concepto, la evidencia bíblica, la paradoja que la Biblia presenta con esa doctrina y luego aplicaciones prácticas. En cuanto al concepto de la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, decíamos que la voluntad de Dios es su facultad de autodeterminación. Él es quien determina las cosas. Su facultad de autodeterminación, su capacidad suprema de actuar intencionadamente o con propósito y preferencialmente como a Él le place, para formular sus deseos y tomar decisiones. Él soberanamente tiene la prerrogativa de decidir qué es lo que va
a existir, qué es lo que va a formar la moral. Él es quien tiene la autoridad. Entonces dice, Él fija estas decisiones con esta voluntad por la cual en su función preceptiva da preceptos. Él define la moralidad y aquello que es correcto. Dios, porque es soberano, define qué está bien y qué está mal. Su voluntad de preceptos. Esta misma voluntad también en su función decretiva es lo que determina en la eternidad todo cuanto acontece en la historia. De manera que el concepto de la voluntad de Dios, decíamos, es que Él reina, Él determina qué es lo que es. Él determina qué está bien, qué está mal, Él da su ley. La voluntad preceptiva de Dios, por la cual da los preceptos, se establece la moralidad. La moral no está establecida por lo que piensa la mayoría, no es por el status quo. La moral está establecida por Dios en su palabra, en sus 10 mandamientos. La ley moral de Dios es lo que nos regula a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. ¿Qué hace un gobernante? Un rey en un reinado dictaba las leyes, las reglas. Los súbditos simplemente, los que les obedecían, iban y proclamaban cuáles eran los preceptos de este rey. Pues eso es lo que ha hecho Dios con su palabra. Él tiene el derecho como soberano de decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Y una lección temprana que se le dio al pueblo de Israel fue en medio de todas esas regulaciones aún ceremoniales que ellos tenían que seguir. ¿Cuál era la racional detrás de muchas de esas leyes? ¿Eran leyes higiénicas simplemente? No. Muchas de esas leyes eran simplemente porque Dios quería que fuera así. Para que ellos vieran que Dios es el soberano. Él es Dios. Él es el que les rige con su poder. Y ellos son sus siervos. Esa es la relación. Y el pueblo de Israel debía entenderlo bien temprano esto. Y su voluntad de decreto. El rey da sus decretos, y él dice esto es lo que es, esto es lo que va a acontecer, y vimos cómo la Escritura enseña tanto una cosa como la otra. Que Dios en su voluntad dice qué es lo que debemos hacer, qué es lo que le complace, y cómo Él en su palabra también nos dice cómo Él determina de antemano, desde antes de la fundación del mundo, todo cuanto acontece en la historia. Porque Él es soberano. Él es el soberano. Que Dios sea Dios. Entonces, no es que Dios tiene dos voluntades, aclarábamos, sino que hay dos aspectos de su voluntad y que claramente están enseñadas en las Escrituras. Cuando el Señor dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, se está orando así porque no era algo que necesariamente iba a ocurrir así en los corazones de todos los hombres. Y nosotros debemos orar que Dios vaya ganando los corazones de los hombres y que los corazones de los hombres se vayan inclinando al señorío de Dios a través de la conversión, a través de la salvación. Antes nosotros no éramos sus siervos, sus súbditos, ahora somos deleitosamente suyos y deleitosamente queremos obedecerle y agradarle. Pero en cuanto a su voluntad de decreto, nosotros no tenemos que orar, sea hecha tu voluntad, porque es que ella se hace. Esa voluntad es hecha. Yo hago todo cuanto yo deseo, es lo que dice Él en su palabra. ¿Quién ha resistido su voluntad? Romanos 9:19. Esa voluntad de decreto nadie la puede resistir. Pero por otro lado dice la Escritura, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso no significa que nosotros somos 100% santos todavía. Esa es su voluntad preceptiva. Eso es lo que Él quiere que ocurra con nosotros. Y habiendo visto eso, empezamos a considerar la evidencia bíblica de esta voluntad decretiva, esta función decretiva de su voluntad suprema. Vimos los textos en el Antiguo Testamento, en Job 23, el Salmo 115, Isaías 14, Isaías 46, Daniel capítulo 4, y veíamos un texto en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 1,
cómo ampliamente ese texto en Efesios 1 plantea de una manera clara, sin lugar a dudas, que Dios desde antes de la fundación del mundo determina lo que es y lo que no es. ¿Y por qué razón? Por el puro afecto de su voluntad. Sin ninguna coerción, sin nada porque vio en los hombres que iban a hacer o iban a dejar de hacer, porque Él quiso, porque Él es el soberano. Veamos ahora otro texto adicional que mencionamos, pero no llegamos a verlo con mayor profundidad, en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, un instante, y a seguir viendo la evidencia bíblica de esta doctrina. En Romanos capítulo 9, nosotros contemplamos aquí el apóstol Pablo dando la explicación de lo que ocurrió con el pueblo de Dios, cómo ellos no fueron obedientes a el mensaje que les fue enseñado. Y por tanto no es simplemente por linaje y descendencia física que ellos van a ser de Dios. Dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y en ese contexto menciona el caso de Jacob y Esaú en estos términos. Versículo 10. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí el concepto que algunas personas tienen de la predestinación, del preconocimiento en la eternidad que Dios tuvo de lo que acontecería en la historia, es que Dios veía que era lo que iba a pasar. Él tiene un tanto conocimiento, es omnisciente, que Él sabe lo que va a acontecer y en base a eso lo predestinó. Pero eso no es trazar el destino de antemano, sino que cada quien como quiera iba a hacer lo que quería, lo que pensaba. No, predestinar es trazar el destino de antemano. Y eso es lo que este texto está diciendo. Noten cómo en el versículo 11 dice, aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. El hecho de que Dios escogiera a Jacob y no a Esaú no tiene nada que ver con lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Ese es el punto. No tiene nada que ver. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. O sea, es el propósito de Dios el que queda establecido. Dios se trazó un propósito. La terminología que se utiliza en las Escrituras para hablar de la voluntad de Dios es una terminología que habla de una predeterminación, de una decisión voluntaria, de un plan. Eso es lo que yo voy a hacer, por ahí es que voy. Y eso es lo que hace Dios. Dios dice, este es mi camino, este es mi propósito. Mi propósito era yo escoger a Jacob y no a Esaú. Dice, no por las obras, al final del versículo 10, del 11, no por las obras, sino por el que llama. No era por lo que Jacob iba a hacer, no, lo que pasa es que Dios vio que Jacob iba a ser así, esto, iba a ser lo otro. No por las obras. ¿Cuál es la razón que hay detrás de esa elección? El que llama. Dios hace la diferencia. Él es el soberano. Dios hace la diferencia en su soberanía entre Jacob y Esaú. Y he aquí una ilustración de todo cuanto acontece en el proceso de salvación. ¿Qué determinó el que ocurriera así? El versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Es una pregunta que sale mucho de la boca de nuestros hijos cuando estamos planteando ciertas cosas en el orden doméstico, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Y por qué aquello así? ¿Por qué lo otro no? Y hay que enseñar verdaderamente cómo la verdadera sumisión y la obediencia implica un rendimiento de la voluntad a la orden superior. ¿No los hombres hacen lo mismo? ¿Por qué? Dios dijo, el mayor servirá al menor, punto.
Dios dijo que fuera así. Eso es lo que está diciendo el texto. Bien claro, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí es que los hombres no les gusta leer este pasaje. A algunos les da vergüenza leer este texto. No les gusta decir, bueno, sí, la Biblia habla de esa doctrina, pero sin tapujos. Podemos hablar con confianza de esta doctrina, de esta importantísima doctrina. Pablo no se avergonzaba de hablar de esto abiertamente. Y lo que él hace en este texto, y vamos a ver más adelante cuando mencionemos la paradoja, es que lo único que él hace con la paradoja es reconocerlo y darle la respuesta que se merece el que pregunta. Él reconoce la paradoja, la existencia de la paradoja. Entonces, por eso empieza a establecer preguntas. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Se está poniendo en el lugar del que está cuestionándole. Tú debes estar pensando, pues entonces Dios es injusto. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, miren, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué? Sí, eso es lo que dice ahí. Que no depende de que si tú quieres o no. De que depende de Dios y de que Él tenga el deleite de tener misericordia de ti. ¿Saben que hay algunos que actúan como, está bien, voy a complacerte, voy a ir a la iglesia a oír la Biblia. Está bien, ya, para salir de ti. Y personas vienen y visitan la iglesia en esa actitud. O aún pueden ser algunos de nuestros hijos aquí sentados. Algunos jóvenes, tener esa actitud. Sí, yo estoy aquí, pero imagínate, no hay más nada que hacer, eso es lo que hay que hacer. Como si dependiera de mí. No, todavía no. Todavía yo quiero hacer mi voluntad, quiero seguir haciendo mi vida. Todavía hay algunas cosas que yo quiero hacer. Hay algunas cosas tan y tan importantes que vale la pena por eso tener el riesgo de irse al infierno. Si mi amigo no depende de ti, ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Saben qué es lo que implica esto? Que el hombre se postre de rodillas delante del Señor Todopoderoso. Señor, ten misericordia de mí. Yo no me merezco esta salvación. Porque nadie se la merece. Nadie se la merece. ¿Puede ser más claro de allí? No depende del que quiere ni del que corre. No depende de ti, mi amigo. Clama a Dios. Clama a Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, versículo 17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es muy fácil leer ese versículo y leer a Faraón, que vivió hace tanto tiempo atrás, yo no lo conozco. Pero pongámosle nombre. El nombre de personas que conocemos, el nombre de familiares, o aún el nombre de nosotros mismos. Nuestro nombre ahí. Para eso te levanté, para mostrar en ti mi poder. Y Dios tiene derecho a hacer eso conmigo. Dios tiene derecho a levantarme a mí para Él hacer un despliegue de su poder. Que si tiene derecho, mi amigo. Que si tiene derecho. Precisamente el punto es que no fuiste tú quien creaste a Dios, que fue Dios quien te creó a ti. ¿Sabes qué? No te conviene ponerte en el lugar de cuestionar a Dios. Piénsalo. ¿Cuál es el beneficio que tú vas a tener? ¿O que él cambie de opinión? ¿Tú crees que tú, porque Santú, vas a hacer cambiar al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque tú dices que no, que eso no debe ser así, y Él debe cambiar de opinión, y debe aceptarme como yo soy, y permitirme vivir como a mí me da la gana, hasta que yo quiera, entonces yo creo en Cristo y punto, para adelante. Sí, porque yo después voy a querer tener mi familia bien hecha, bien establecida, con hijos que sean obedientes, eso yo voy a querer eso. Pero ahora déjame hacer lo que me da la gana.
Y Dios va a estar temblando porque tú tienes otra opinión. No te conviene ponerte en la posición de cuestionar a Dios. Por eso dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Sea Dios Dios, como decía Lutero. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O qué potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Él es el que hace los vasos como Él quiere. Y a uno hace un vaso que tiene el letrero I Love New York, y al otro hace un vaso que dice I Love Santo Domingo. Punto. Él es el que quiere, como Él quiere. A uno de un color y a otro de otro. Y nadie cuestiona por qué lo hicieron así esos vasos. El punto es que tú no puedes cuestionar a Dios porque Él es el creador. Pero diré un poco más de esto, un poquito más adelante. Pasemos a ver otro texto de las Escrituras. Primera a los Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12. Versículo 11. Primera a los Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Está hablando de los dones en la iglesia. Cada quien tiene una función en el cuerpo de Cristo. ¿Quién nos dio esa función? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Nosotros no venimos, yo voy a decidir hacer tal cosa ahora, ¿no? Es Dios quien reparte a cada uno conforme a su soberanía. Él decide en su voluntad que aquel haga esto, aquella hermanita haga lo otro, etcétera, etcétera. Así todos tenemos dones dados e impartidos soberanamente por Dios. Soberanamente por Dios. Nosotros no podemos estar reclamando, no, Dios, tú me tienes que dar tal don. Eso es lo que muchas iglesias hacen. Le reclaman a Dios que le den los dones específicos que ellos quieren. Y el que más se vea. El que sea más fascinante. Pero eso no es lo que dice aquí. Ahí dice repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Soberanía. Pero Dios, es que yo no, ese no es que yo quiero. Como Él quiere. Yo creo que no se puede decir más claro de ahí. ¿No es eso soberanía? ¿No es eso que independientemente de quién tú hagas, de quién tú eres, que tú hagas, de tu trasfondo, Dios te va a dar el don que Él desea? Independientemente. Hay una intención establecida por Dios, una intención declarada, establecida, sobre qué es lo que va a tener cada uno como don. Y esta palabra que se utiliza aquí, se utiliza en varios textos de las Escrituras, como Mateo 1:19, cuando dice que José no quería infamarla, y por eso quería apartarse en secreto. Lo hizo con intención, lo hizo con propósito. Esa es la idea de lo que aparece aquí en el texto en 1 Corintios. El Espíritu tiene una intención en que tú tengas el don o los dones que tú tienes. De manera particular, Él quiere que sea así. No fue, déjame ver cómo caigan. No, Él tiene una intención, tiene un propósito con cada una de las cosas. Y eso debe llevarnos a cuestionarnos a nosotros. ¿Estoy yo usando el don que Dios me dio como Él quiere que yo lo use? Porque lo repartió con un propósito. ¿Para qué propósito? ¿Con qué propósito te dio a ti el don que tú tienes? Y si lo estás utilizando.
Otro pasaje que quiero mencionar es Santiago capítulo 4, versículo 15. Santiago 4:15. Ese conocido pasaje es el que dice: en el lugar del cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y nosotros nos acostumbramos a utilizar esa frase. Es una frase bíblica. Se usa en Hechos 18:21, es utilizada. Allí dice: sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. O sea, Pablo decía: si Dios quiere. Es una expresión bíblica. En 21:14 de Hechos, 21:14, dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. No pudimos convencer a Pablo. Romanos 15:32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Si Dios es, si Dios quiere, en otras palabras. 1 Corintios 4:19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Si el Señor quiere. Entonces, asimismo, Santiago nos instruye y nos dice que nosotros debemos tener tal reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras vidas, que todo cuanto acontece en nuestras vidas nosotros debamos reconocer que es porque la voluntad de Dios se cumple. Por eso nosotros podemos tener planes. Santiago no prohíbe eso. Lo que Santiago está prohibiendo es que hagamos planes independientes de Dios. Hagamos los planes y digamos si Dios quiere. No porque decirlo de la boca para afuera. Porque utilizar la expresión no es algo mágico en sí. A veces utilizamos la expresión si Dios quiere como para que se dé. Porque viene y después me maldicen el plan que tengo por no haberlo dicho, la frase mágica. No, esa es la idea. Es el espíritu de corazón, la actitud de yo descansar, confiar que yo vivo en la voluntad de Dios y lo que yo quiero que se cumpla es lo que Él ha decretado y punto. Yo no quiero vivir fuera del plan de Dios. Mi deleite es vivir en Él. Y yo sé que todo cuanto acontece en mi vida está en su control. Por eso yo voy a hacer tal cosa, voy a poder lograr aquello, haré tal viaje, me podré preparar en esta profesión si Dios quiere. Si Dios quiere. Y reconocer que Dios es soberano. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces no pasan como nosotros queríamos, sino que vemos que pasó otra cosa y a la larga vimos el beneficio de por qué era así. Vimos el beneficio de por qué era así. En estos días recientes, de diversas maneras hablaba con un hermano, acontecimientos en su vida, y cómo ha terminado haciendo lo que está haciendo, y cómo tiene la familia que tiene. Y todo era viendo la forma como Dios movió las cosas. Eso fue Dios. Aquí. Y esto te pasó para llevarte aquello, porque si no hubiera pasado esto, aquello no se hubiera dado. Y así Dios va guiando nuestras vidas. Nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a allí, pero Dios lo sabe todo. Y Dios tiene control. Y Dios quiere nuestro bien. Debemos encomendarnos a Él. Encomendarnos a Él. Estamos en buenas manos. Y nosotros podemos decir, si Dios quiere, eso se va a dar. ¿Saben qué puede pasar? O que Dios no quiera. Que Dios no quiera. La pregunta es, ¿y tú quisieras hacer algo que Dios no quiere? Eso sí me daría miedo a mí. Que yo pudiera hacer algo de lo que Dios no quiere. Bueno, aunque Dios quiera, voy a hacer otra cosa. Si eso fuera posible, eso daría pánico. Qué bueno que no es así. Qué bueno que no es así. Otro texto que habla de esta voluntad decretiva de Dios que quiero mencionar es Primera de Pedro 2, 8 y 9. Primera epístola de Pedro 2, 8 y 9. Noten, versículo 7, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, Cristo, ¿verdad? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y
piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Qué dice allí? A lo cual fueron también destinados. Dios tiene un decreto eterno que fija esta realidad desde la eternidad. Solo Dios puede fijar en la eternidad todo lo que acontece en la historia, incluyendo la perdición de los que no creen, incluyendo el rechazo que tienen de Cristo los incrédulos. Y la Biblia utiliza una palabra que es un término militar, que es ordenar, colocar en orden, poner en su lugar. Primera de Tesalónicas 5:9 utiliza esta palabra. Primera Tesalónicas 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no nos ha puesto. Poner. Algo fijo. ¿Qué hizo Dios desde antes de la fundación del mundo? O nos puso en un lugar donde la ira de Dios no nos alcanza. Nos puso en un lugar donde tenemos la salvación garantizada. Ahora, lee el versículo a la inversa. Hay otro que Dios no puso para eso. Hay otro que Dios puso en otro lado. Hay otro que Dios puso para ira. Hay otro que Dios no puso para salvación. Dios nos ha puesto para salvación. A otros no ha puesto para salvación. Pero hubo alguien que los puso. Y ese alguien es Dios. La soberanía de Dios. Poner. Y otro texto en ese mismo orden es Hechos 13:48. Hechos 13:48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es la misma palabra, ordenados, colocados, puestos allí por Dios. ¿Creyeron? ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban ordenados. ¿Saben cuál es el argumento que utilizan las personas que no crean la doctrina de la predestinación y la elección soberana? Ellos dicen, Dios vio que ellos iban a creer y los eligió. Pero eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que los que creyeron eran los que estaban ya ordenados, los que ya estaban elegidos, los que ya estaban señalados por Dios. No es al revés, porque hay una determinación divina de Dios en su soberanía. Dios lo determina. Dios es Dios. Y finalmente Apocalipsis 4:11, en este tenor, Apocalipsis 4:11 presenta la soberanía de Dios, su voluntad decretiva en la creación. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué no hay otras especies más de animales que Dios no creó? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no hizo animales que parecieran submarinos y que estuvieran volando de mamey en los aires? Pues no quiso. ¿Por qué el cielo es de ese color y no de otro? Porque Él quiso que fuera así. Ustedes tienen otra razón. Porque Él quiso que fuera así. No, lo que pasa es que el color azul es mejor para nosotros descansar la vista, por eso el verdor. Sí, porque Dios también pudo habernos hecho con una vista que no, que sea el rojo con el que descansemos mejor. Porque Él lo hizo todo como Él quiere. Él hizo el cielo al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces sabía que iba a crear al hombre con ese ojo para descansar su vista con el azul y con el verde, etcétera. ¿Por qué Él quiso? ¿Y por qué no le dio honra a otros animales que los pisoteamos? ¿Por qué Él quiso? ¿Por qué puso al hombre a señorear sobre la creación? Porque Él quiso.
¿Por qué a nosotros nos dio razón? Porque Él quiso. ¿Por qué tú eres como tú eres? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Porque Él quiso. Porque Dios es Dios soberano de todas las cosas, pero no solamente fueron creadas, por su voluntad existen todavía. Porque cuando Él no quiere que sigan existiendo, se dejan de ser y punto. Ay, qué pena que hayan animales que se hayan extinguido. ¿Saben por qué pasó? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Que algún día esta tierra no será no más, se dará lugar a nuevos cielos y nueva tierra. Porque Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Si ese no fuera mi Dios, yo estuviera preocupado. Si ese no fuera mi Dios, yo no tuviera paz en mi corazón. Qué bueno que ese es nuestro Padre. Y sin embargo andamos como huérfanos a veces en la calle. Como huérfanos. Como desamparados. ¿Y a este? ¿Quién se encarga de este? Y andamos por ahí. Como si no fuéramos hijos del Todopoderoso. Hijos del Rey. Brevemente, más brevemente, algunos textos que muestran la función preceptiva de su voluntad. La función preceptiva de su voluntad. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Aquí ya habla más bien de lo que es su deleite. Él no se complace en el malo, en la maldad. Salmo 40:8. En ese sentido, Dios quiere que todo el mundo haga su voluntad. Pero cada quien es responsable. Cada quien es responsable. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿De qué está hablando allí el salmista? El hacer lo que yo no tengo ni otra cosa que hacer, que someterme a tu voluntad preceptiva, decretiva, lo voy a hacer porque no hay más nada. No, eso es lo que está diciendo el autor. Él está hablando de la palabra de Dios. Esa voluntad que tú has dado como precepto, para mí es un deleite. Eso es lo que está diciendo el autor. Y en eso en lo que tú te deleitas, Dios, ese es mi deleite también. Aquí no está hablando de lo que Dios en su voluntad dio desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de la palabra que Dios en el tiempo nos ha regalado para que sepamos cómo agradarle a Él. Cómo cumplir su voluntad. Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Así es Dios. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama esa verdad en lo más íntimo. Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá ni si se apartare de sus caminos. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y en el capítulo 33, versículo 11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vemos el corazón de Dios aquí, en compasión, siendo movido ante la triste realidad del rechazo que los hombres tienen de la salvación que Él ofrece. Yo no quiero que perezcan. Pero si Dios entonces decreta quién sí, quién no, entonces, ¿cuál es el punto? Dice Dios, no me confundan el sentimiento de mi corazón, no quiero la muerte del que muere. Pero Dios no quiere robots. Dios no está haciendo maquinitas que salen hombrecillos, como si fuera un ejército, que va a llegar al cielo todo el mundo a hacer las cosas sin ningún corazón. No, Dios quiere que le adoremos de todo corazón.
Y Él se entristece cuando ve el corazón del hombre endurecido, empecinado en no someterse a la voluntad del Creador. Dios se duele en su corazón ante esa realidad. Textos del Nuevo Testamento que hablan de esto, ya he citado Mateo 6:10, tu voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos. Ese es cómo se hace en el cielo, cómo obedecen los ángeles, completa sumisión a la voluntad de Dios. Ellos no quieren destronar a Dios. El problema es que en los hombres, en el mundo de los hombres, hay un conflicto continuo entre la soberanía de Dios y la soberanía de ellos. Ellos quieren permanecer, el hombre quiere permanecer en su trono y él quiere gobernar su vida como él quiere. Él quiere hacer su voluntad. ¿Y quién me dice a mí lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer? ¿Por qué tanta cosa de que no hagan esto, que hagan lo otro? Porque Dios dice. Porque Dios dice. Por eso hay un conflicto continuo entre tu soberanía y la soberanía de Dios. ¿Sabe qué soberanía al final de cuentas es la que se va a imponer? La de Dios. Por eso Dios llama a aquellos que son arrojados al infierno rebeldes. Son unos rebeldes que no se someten a su soberanía, a su reinado. Y esos serán echados al lago que arde con fuego y azufre. En el reino de Dios, en la eternidad, no habrá un solo rebelde. Todos se someterán a la voluntad de Dios. Ahora el punto es que aquí, hoy, en tu alma y en tu corazón, se libra un conflicto. Un conflicto entre tu soberanía y la soberanía de Dios. Y tú quieres imponerte a ti. Lo único que tu soberanía es una soberanía equivocada, es una soberanía que no tiene apoyo en papel. Tú no tienes ninguna ascendencia que te haga ser rey. Tú no eres nadie para ser rey. Tú no tienes autoridad. Tú no puedes hacer decretos. Tú no puedes dar leyes y principios. Tú no eres el que dice lo que está bien y lo que está mal. Pues yo sí quiero oír esa música y yo quiero, no importa que digan 20,000 vagabunderías, yo la quiero oír, eso es. Bueno, tú tienes responsabilidad delante de Dios por lo que tú haces. No obligues a Dios a estar agradado por lo que tú haces, porque Él es muy santo de oído para no oír esas cosas. Pero si tú te empecinas por esa tontería, puedo usar el término caballar, irte al infierno por esa tontería, no tiene sentido. Pero hay hombres que están dispuestos por eso. No, porque entonces yo no puedo hacer esto ni lo otro. Dios es el soberano, tú no tienes nada que mostrar. Yo sé lo que yo quiero. No tienes nada que mostrar. No habrá nadie siguiéndote para hacerte rey en la eternidad. Nadie. Lo único que lograrás será irte junto con el diablo al infierno a pasarte una eternidad con él. Lo único. Y cuando tú crees que tú estás haciendo tu voluntad, lo único que tú estás haciendo es obedeciendo a tu padre el diablo. Siendo obediente y muy sumiso con el príncipe de la potestad del aire. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice Cristo aquí? La voluntad preceptiva debe ser cumplida. Y no todo el mundo que argumenta tener relación con Cristo la tiene de verdad. ¿Quién es el que la tiene de verdad? El que tiene corazón para agradarse en la ley de Dios, en la ley moral de Dios, en cumplir y obedecer sus preceptos. Ese dice, entrará en el reino de los cielos, el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ese es. Hechos 20:27. Hechos 20:27. El apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, porque
no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y la palabra consejo en las Escrituras se usa en el sentido de aquellos decretos que Dios dio antes de la fundación del mundo. Pero en este sentido se usa en el término de sus preceptos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que él le predicó todo lo que Dios es oculto y misterioso y que Dios tiene decretado en la eternidad. ¿Y él enseñó todo eso al pueblo? No. Dice, no les rehuí de enseñarle toda la voluntad preceptiva de Dios. Todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es lo que nosotros estamos llamados a conocer. Nosotros no vamos a conocer los detalles de sus decretos, pero sí podemos conocer su voluntad en sus preceptos. Y esa es la que estamos llamados a aprender. Y esa es la que nosotros como pastores estamos llamados a enseñar. Hasta poder decir como Pablo, yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Hay más textos que por razones de tiempo obvias no puedo adentrarme más en esto. Yo quisiera pasar brevemente al tema de la paradoja. Al tema de la paradoja en Romanos capítulo 9 un instante. Vayamos allí otra vez. Romanos capítulo 9. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este texto en Romanos capítulo 9 a partir del versículo 18? Bueno, yo veo al apóstol Pablo haciendo un reconocimiento de que para nosotros los hombres, esta es una doctrina para los que tenemos un conocimiento limitado. Tenemos un conocimiento limitado. Y por lo tanto, es una doctrina que puede reflejar muchas actitudes que hay en el corazón. En el caso de la persona que Pablo tiene en mente y por la cual presenta estas preguntas que hace en el texto, es una persona incrédula, es una persona altanera, es una persona que empieza a argumentar, por así decirlo, en su corazón contra Dios, como si Dios no tuviera derecho a tomar esas decisiones. Dios no tiene derecho a elegir quién es que se salve y quién no. Dios no tiene derecho. Empieza a manifestar este orgullo que cuestiona las acciones del Señor. Entonces por eso él presenta esa palabra, ¿quién realmente ha resistido su voluntad? En el versículo 19, ¿quién ha resistido su voluntad? Si Él lo que decreta es lo que acontece, nadie puede decir que no, eso es lo que va a ocurrir. Y ciertamente la Escritura declara que lo que Dios planifica, eso es lo que pasa. Lo vimos en el caso de la muerte del Señor, tanto en Hechos capítulo 2 como en Hechos capítulo 4 la vez anterior. Ciertamente los judíos lo entregaron, los romanos lo crucificaron, Herodes y Poncio Pilato son culpables delante de Dios por lo que hicieron, pero dice que todo ocurrió conforme Dios lo había predeterminado de antemano. Claramente, obviamente lo dice. También tenemos el caso de la vida de José. Los hermanos planifican hacer todo el mal que hicieron. Quisieron deshacerse de su hermano por envidia. Pero después al final en Génesis 50:20 nos dice que Dios eso todo lo tenía trazado para sacar bien de ese mal. Dios lo había trazado todo eso de antemano. Entonces, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque me echan la culpa. O Dios va a utilizar a los asirios para luchar contra tales pueblos. Dice, y entonces, Dios después va a destruir a los asirios. Y Él tiene culpa, pues tú lo estás usando a ellos. ¿Por qué lo vas a destruir? Porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Porque Él es Señor. Así Dios decreta todo cuanto acontece. Y a la vez prohíbe el pecado. Pero Él decreta el pecado a través del cual el Hijo de Dios fue crucificado. Él lo decretó, el pecado de Judas lo decretó. Pero Judas también paga por su responsabilidad en ese pecado. Pero a través de ese hecho, Cristo murió. Cristo fue entregado y Cristo fue crucificado. Hermanos, ahí hay tensión. Ahí hay una tensión, eso es real. Y Pablo presenta la pregunta porque la tensión es real. Pero lo que debemos tener cuidado es con la actitud. ¿Con qué actitud yo me acerco a ese misterio? A eso que yo no puedo comprender a plenitud. ¿Con qué actitud yo me acerco? Este es el argumento de Pablo. Decía Greg Nichols que lo que hay aquí no es una contradicción en hecho, es una contradicción en apariencia solamente.
Y dice, eso es como que un padre y su hijo se coloquen en unos rieles de un ferrocarril, y ellos están bien cerquiticas allí, y el niño mira al horizonte todas aquellas millas que tiene hacia adelante de rieles, y él se preocupa y dice, pero papá, los rieles como que después se unen al final, el tren no va a caber, no cabe el tren. Y ustedes piensan que el papá se va a preocupar después de, ¡ay! Tenemos que ir a declarar, llama al 911 a ver si buscamos para que no vaya a chocar un tren. No, el papá se queda tranquilo porque él sabe que eso es una apariencia, eso es una ilusión óptica. No es que eso es así. Parece que los rieles se unen al final. Si tú estuvieras ahí en ese lugar, no hay ningún problema. Si el papá no se espanta por eso. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con esta apariencia de contradicción. Es una ilusión lógica. Una ilusión lógica. Parece una contradicción. Es una paradoja. Parece una contradicción. Pero no hay ningún problema en la mente de Dios. Pero Pablo presenta la objeción del impío. Aquel que cuestiona a Dios y manifiesta la realidad que hay en su corazón. Noten que Pablo no se pone a decir, ay mi hijo, mira, déjame explicarte, lo que pasa es que Dios dice esto en su palabra. Pablo no fue compasivo con esta persona que hizo esta pregunta. ¿Ustedes notan algún tipo de compasión aquí en el argumento? Yo no lo noto. Él fue duro, contundente, y le declaró la verdad. Mira, aquí no te pongas a estar preguntando. Sométete a lo que Dios ha dicho. Eso es, en otras palabras, lo que le está diciendo. Él le dice, Dios te hizo a ti, tú lo hiciste a Dios. Tú eres responsable a Dios, tú tienes que darle cuenta a Dios, no viceversa. No eres tú sentado en el trono, déjame ver cuáles son las actuaciones de Dios. Dios, y tú elegiste a aquel y a aquel no. ¿Quién eres tú para cuestionar las acciones del Todopoderoso? Cuando tú no existías, Él estaba creando la maravilla de la creación que nuestros ojos pueden contemplar. Cuando tú no tenías nada que aportar a este mundo, nada que opinar. Ahí estaba el Señor haciendo todas las cosas con su gran poder y su sabiduría. Las cosas que a ti te sorprenden aún hoy en su majestad y en su grandeza. Dios es el juez. Él está sentado en el trono. Y Él te va a juzgar a ti. Esa es la realidad. Tú tienes las cosas todavía un poco confundidas. No son como tú estás pensando. Dios es el que te va a juzgar a ti. Él no te debe explicación a ti. Tú le debes explicación de tus hechos a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Abrazar la enseñanza que nos dejó el Espíritu de Dios, tal como Dios la dejó. Abrazar esta tensión, someter nuestra voluntad para que ocupe su lugar como criatura delante del Creador. Eso es lo que tenemos que hacer. Cualquier otra solución a ese asunto es un error graso delante del Todopoderoso. La arrogancia de los hombres nos lleva a buscar 1000 explicaciones a esta situación, que la que Pablo dice sin tapujos aquí, que es la realidad, que Dios es soberano. Dios es soberano. Y nosotros no debemos avergonzarnos de ninguna de las declaraciones de la palabra de Dios. Anunciarlas, predicarlas, proclamarlas, porque nuestro Dios es el Rey. Y todo hombre debe postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Filipenses capítulo 2, que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. La tuya incluida, mi amigo. La tuya incluida. Entonces la Biblia declara igualmente, así como Dios es soberano, que tú debes arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Esa es tu responsabilidad. Así como dice que Dios elige desde antes de la fundación del mundo, así en su voluntad de precepto, dio el precepto, dio la orden de que tú te arrepientas de tus pecados, de que tú creas en el Señor Jesucristo.
Y ese es el método de salvación. Ese Cristo que murió, ofrecido desde antes de la fundación del mundo. En ese Cristo debes tú creer para que tu alma se salve. Y Él manifiesta que Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere tu salvación. Él quiere que tú te arrepientas. Él quiere que tú pases con Él la eternidad. No quiere la muerte del que muere. ¿Por qué no aceptas la invitación que Él hoy te hace? Una invitación sincera, una invitación de corazón, una invitación para lo mejor que jamás tú te puedas imaginar. No hay nada que este mundo ni el diablo te pueda ofrecer que pueda compararse en nada absolutamente en lo que Dios te ofrece a ti. Y Él te dice, ven a mí, si alguno viene a mí, yo no le echaré fuera. Y Él quiere que tú te le entregues de todo tu corazón. Él quiere que tú le alabes de todo corazón. Él quiere que tú te consagres de todo corazón. Y que nosotros ardamos para la gloria de Él, en amor por Él. No que aquí estamos nosotros haciendo todo lo que hay que hacer porque un cristiano dice esto y eso es la manera de ir al cielo. No. Porque Dios quiere corazones que le alaben. Dios quiere corazones que le amen. Y por eso cuando Él habla en su palabra, Él apela a tu corazón. ¿Por qué vas a querer perecer? ¿Por qué vas a querer condenarte cuando Dios te ofrece cosas mejores? ¿Por qué? Finalmente, a modo de aplicación, una vez más repito lo que les decía la vez anterior. No podemos utilizar aquella voluntad decretiva de Dios que es oculta, secreta, como una excusa para nosotros desobedecer la voluntad preceptiva que es abierta, clara y que se nos ha dado a conocer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer lo que está escrito. Y dejémosle a Dios lo que no conocemos. Pongámonos en sus manos y digamos, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Cuidémonos también de nosotros culpar a Dios del pecado, del sufrimiento y de la ruina eterna. Como si Dios se complaciera en el sufrimiento de los hombres. Seamos consolados en el hecho de que todavía Dios está en su trono y nadie lo quitará de allí. Y no importa la situación por la que pasemos, Él seguirá siendo el Rey. Y por lo tanto todo cuando nos acontece en nuestra vida obrará para bien. Todo. Pero cumplamos con nuestros deberes. Nuestros deberes de honrarle, de bendecirle, de alabarle, de magnificarle, porque Él ha hecho todas las cosas para que las disfrutamos. Y Él hizo el mundo como lo hizo, para que nosotros le demos gloria a Él por lo bueno que es, por lo bueno que es. Debemos temerle, reverenciarle, porque el ver a un Dios que decreta todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo, dice que Él es muy diferente a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso decía, creo que era Pink, quitemos la soberanía de Dios y le quitamos la razón por la cual Dios debe ser visto con temor. Debemos someternos a Él. Ante todas las cosas que nos acontezcan, someternos sin murmuraciones, con contentamiento, porque Él quiere el bien de nuestras almas. Debemos reconocer que Él es el soberano aún en cualquier plan de nuestras vidas. En cuanto a la voluntad preceptiva de Dios, escuchemos sus advertencias de que aquel que vive en rebelión a su voluntad pagará algún día bien caro su desobediencia. No quisiera. Nombres pasan por mi mente aún ahora mismo mientras hablo. Que algunos de ustedes que tienen tanto tiempo escuchando la palabra, y pienso en algunos jóvenes, y los tengo en mi corazón, amados jóvenes, porque el Señor me llamó siendo uno como tú. Y yo miro atrás y yo le doy gracias a Dios. Señor, qué bueno que yo no lo dejé para después, porque tú me atrajiste con cuerdas de amor. Y yo veo en lo que jóvenes pueden hacer para la gloria de Dios. Y yo veo corazones endurecidos que se sientan aquí a escuchar la palabra de Dios. Y por la fe a veces veo a esos jóvenes
Cuando pensamos en las diferentes obras que se abren en diferentes lugares en nuestro país, y aun cuando pienso en otros países, pienso en Sudamérica, pensemos en Ecuador, pensemos en Colombia, pensemos en otros lugares. Y yo cuando les veo jóvenes muchas veces pienso, ¿será ese el que hará tal obra en tal lugar? Señor, rescátalo ahora, para que pueda entregar el resto de su vida al Señor. Ten misericordia de ellos, para que la vida sea una vida útil para el reino y la gloria de Dios en este mundo. Si la vida tengo que volverla a vivir lo que quisiera ser cristiano desde joven otra vez. No anhelaría la vida de los millonarios hasta que yo tuviera al final de mis días y entregar mi vida al Señor. ¡No! Y yo te digo, lo que vale la pena es que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Acepta la invitación que con amor y con misericordia Él te ofrece hoy. Al rico cuando clamó desde las llamas del infierno que mojaran la punta de su lengua con el dedo con agua, le fue negada esa gota de misericordia. Pero ahora se te ofrece ampliamente. Dale tu vida a Cristo. Entrégate de corazón. Leo vidas de los misioneros. Muchos de ellos ciertamente se fueron a edad madura. Pero la gran mayoría, Dios hizo impresiones en sus corazones cuando eran jóvenes. Y sus vidas fueron útiles de allí en adelante para la gloria de Dios y el reino de Cristo en iglesias y en otros países. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ideales? Pongamos el mejor ideal, el mejor sueño. ¿Cuál es? ¿Acaso es algún mundo que te va a librar del sufrimiento? ¿Acaso es algún mundo que te va a garantizar que a tus hijos nunca les pasará nada? ¿Acaso es algún mundo que te dice que tu dinero siempre estará contigo? ¿Acaso es eso lo que este mundo te puede ofrecer? El diablo estaba dispuesto a ofrecerle todo eso a Cristo. Si postrado tú me adorares, ¿sabes lo que tú has hecho? Has adorado al diablo. Por mucho menos que eso. Por mucho menos. Por amor a tu alma. Haz caso al amado de Cristo, sincero, tierno y amoroso, que dice, venid a mí, todos los que estáis cargados con vuestros pecados, y yo os haré descansar. Que Dios escuche la súplica de nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, tú eres el Rey. Jehová de los ejércitos es el Rey. El Señor Jesucristo es el Rey. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Y aún te pedimos, al hacer este reconocimiento, que nos guarde en nuestros corazones, de caer en el pecado del pueblo de Israel, que te llamaban el Altísimo, y sin embargo ninguno te quería enaltecer. Sino que nosotros podamos ser un pueblo tal, que no solo digamos que tú eres soberano, sino que vivamos la realidad de esa doctrina. Padre, gracias por esta bendita enseñanza, por las consolaciones que son nuestras en esta verdad. Gracias porque tú nunca serás destronado de allí, porque tú siempre cumplirás tu voluntad. Bendito Dios, guárdanos del mal, guárdanos de los engaños y de las ofertas del mundo y del diablo, y concédenos serte fieles en este mundo de pecado. Te oramos por nuestros jóvenes, oh Dios, atráelos con amor. Ten misericordia de sus almas, líbralos del engaño del diablo y de las tinieblas, y que ellos puedan tener entendimiento para ver la luz de Jesucristo, para que vean que la verdadera hermosura solamente se halla en Cristo, que todo lo demás son espejismos de este mundo, que desvanecerán cuando llegue la hora de la muerte. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en estas cosas, de meditar en tus atributos. Concédenos amarte más, servirte mejor, y el poder conocer tus atributos cada día más, para que este pueblo proclame tus virtudes en cada rincón de este país y aún más allá de nuestro país. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.